Bueno, sin duda las alertas, no solamente digo a nivel nacional, a nivel del derecho constitucional, de los derechos humanos se han levantado, sino creo que a nivel internacional las preocupaciones, yo diría no solamente temas de agencia de UNICEF, sino otras organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Lo que llama la atención con esta ley es que si uno revisa, y creo que está en el artículo 4, habla de los principios tanto rectores de la misma ley a nivel nacional como internacional, y hace referencia de que estos tienen que ser coherentes con la Constitución y los tratados internacionales, lo cual, por supuesto, muestra una incoherencia, porque para nada, por ejemplo, el juzgamiento de niños como adultos y el aumento de penas tiene concordancia con los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y menos de derechos humanos. Bueno, aquí hay varias inconsistencias con esta ley, como ya bien en ese excelente resumen lo han dicho. Principalmente el tema de unidad de materia. Tenemos más de 20 materias que se han colado y se han incluido en una ley económica urgente. Lo que es extraordinario, la normalidad se está volviendo ahora la normalidad. ¿Qué quiero decir? Que las leyes en materia económica urgente tienen que tener unidad de materia, referirse a una sola materia y tener concordancia entre todos los articulados. De otra manera, te tiene que mostrar que efectivamente tiene que ver con el tema de carácter económico y por supuesto que es urgente para una aprobación, digamos, mucho más fácil, mucho más ágil. En este caso concreto, pues son más de 20 las materias que se han incluido en la normativa, desde el Código Penal, reformas al Código de la Niñez, temas de carácter judicial, movilidad humana, temas de tránsito, inclusive temas de cuestiones de radares. Y por supuesto, lo que más llama la atención, digo, a los juristas, es cómo a través de disposiciones generales y peor aún disposiciones transitorias, se han incluido, por ejemplo, reformas a la misma ley orgánica del servicio público, dejando, por ejemplo, no este principio de estabilidad laboral del servicio público a la deriva. Y esto nos muestra evidente falta de conocimiento de lo que es la técnica legislativa y, por supuesto, un desconocimiento de lo que significa también no el tema de derecho, porque inclusive están ahí algunas disposiciones, como el caso de los estados de emergencia, que necesitarían o bien una enmienda constitucional o una reforma constitucional y que no pueden ser modificadas por ley. Por supuesto, en la misma Constitución, cuando se habla, por ejemplo, de las enmiendas constitucionales o las reformas constitucionales, no, cada una de estas tiene un procedimiento especial, porque es decir, para reformar la Constitución, en otras palabras, se necesitan, por ejemplo, votos que son de mayorías calificadas. Entonces, no, una ley jamás puede modificar los aspectos constitucionales. Para esto tiene que haber una reforma, ¿no es cierto?, constitucional que tiene que ser llamada, por supuesto, también a un plebiscito, a un referéndum, para que la población también apruebe estos aspectos. Más aún cuando estos están vinculados en materia de derechos humanos, lo dice la misma Constitución. Entonces, es imposible que una ley realice una reforma a la Constitución, como se pretende hacer en este caso, por ejemplo, con los estados de emergencia, en el cual se quiere incluir, por ejemplo, que en el conflicto armado no internacional se incluya como causal del estado de excepción efectivamente este elemento, que ya ha sido además 2 veces llamada la atención por la Corte Constitucional, en las cuales se ha dicho, según la Corte Constitucional, que no se ha demostrado la causal de conflicto armado no interno. Y esto, por supuesto, tiene como objetivo un poco obviar o pasar de lado el control constitucional que hace la Corte Constitucional acá en el Ecuador. Perfecto, mire. El padre de la política criminal, Frank von Linz, decía, la mejor política criminal que puede tener un país es una política social. Y acá no se está apuntando a una política social para quitar este nicho, digamos, que tienen los grupos armados criminales transnacionales. Se no está proponiendo ningún tipo de política pública. Lo que se está proponiendo es lo que se denomina en derecho y especialmente en derecho penal, populismo penal o derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico responde a necesidades políticas, pero no a necesidades sociales ni a necesidades técnicas. En otras palabras, únicamente viene a ser una especie de llamado de atención en ese momento de responder con propuestas de aumento de penas, con penas sumamente más fuertes, con mayor tipificación de delitos, poniendo temas de delitos de peligro. Por ejemplo, el hecho de tipificar o de penalizar a una persona por el solo hecho de pertenecer a una pandilla por 30 años, por ejemplo, sin que cometa ningún tipo de actividad ilícita. Todo este tema de derecho penal simbólico
se cae por sí mismo porque no da los resultados para el cual ha sido concebido. En otras palabras, de ninguna manera va a bajar el número de crímenes, no va a bajar el número de delitos y únicamente queda en lo simbólico, en lo discursivo. Y esto muy seguramente lo vamos a ver en los meses venideros.